salados de esta región. Pues eso fue al principio un cuento de Álvaro Camargo, que yo conozco desde hace muchos años. Él era coordinador en el colegio. Sí, entonces fuimos... ¿De este colegio? Sí, arriba, en Francisco Miranda. Sí. Y ya no trabaja ahí, pero fuimos una vez y hablamos con don Manuel ahí de la finca en medio. Y él nos contó que ahí tienen una una fuente de agua salada, ¿sí? Y él contaba, pues como tiene 80 y pico años, que ahí sí producieron sal. Sí. Pero usted estaba contando ahorita que vinieron como en los años, que 25... Más o menos, sí, entre los... Sí, porque en la época del 40 ya estaba mi papá por aquí, ya existía esta casa y existía esa. Pero papá llegó por aquí más o menos en el año... Él nació en 1919, mi padre. Y llegó de 10 años aquí, más o menos en el año 27, 28. Ah, ya. En el año 29 ya estaba él por aquí, junto con mis abuelos, los padres de mi mamá. Y ellos fueron prácticamente uno de los... Después de los fundadores, porque de los fundadores de la India, fue una familia Jaramillo y unos Peláez, y ya todos murieron. De esa familia en la India no queda sin un hijo, que es don Aristóbulo Jaramillo. Así está vivo. Sí, yo lo conozco. Yo lo conozco. Y los padres de ellos fueron los fundadores de la India. Después de ellos llegaron junto con los Peláez, después llegaron los Santa María, y así fueron llegando hasta que también llegaron mis abuelos, los Ruedas, los Ruedas guerreros, y por aquí murieron. ¿No? Llegaron y vinieron a morir a esta tierra. Mi abuelo murió en la India, mi abuela murió en Arabia, mi mamá hace 7 años murió ahí y mi papá hace 2 años. ¿Sí? Y como le estaba contando, ellos fueron fundadores, conquistadores de mucha parte de esta región, porque ellos llegaron a trabajar y a hacer fincas, a cortar mucha guadua y abrir campo para hacer fincas y hacer caminos. Claro que estos caminos existían porque, según cuentan ellos, habían indios. En esta región había indios. ¿Había todavía? Todavía indios. Lo que no eran mucha cantidad, o sea, muy pocos. Sí. Y este camino, como el camino para bajar al río Barbas, lo hicieron los indios. ¿Ya? Porque según cuando yo tuve oportunidad de hablar con el viejito Pascual Jaramillo, fundador, él nos contaba que a él le tocó pelear aquí con indios para poder entrar. Claro que no sé cómo se llaman las peleas en esa época, pero sí encontraron indios. Y eran indios que tenían un poder económico. Esos indios tenían mucho oro. Aquí en la India hubo mucho oro. Se cree que todavía hay mucho oro. No se ha sacado. Porque de aquí en la India sacaron una India en oro. Sí. Esa India fue a dar hasta Europa. Estuvo en el Museo de Oro de Madrid o España, algo así. La sacaron aquí en la India, una India de ese tamaño. Yo conocí por ahí fotos. Pero no se sabe quién lo sacó, dónde. ¿Quién la sacó? Eso sí ya no me acuerdo. Yo sí sabía, pero ya no me acuerdo. Porque la historia sí no la contaba mi papá muchas veces. Esa India, si no estoy mal, la sacó un señor Santa María. Si no estoy mal, no me acuerdo el nombre de él. De una familia Santa María. Pero esa India la cogió el gobierno, la confiscó el gobierno en esa época. Se la llevaron al Museo de Bogotá de Oro y ahí se desapareció. La última información que se consiguió, pero por cuestión de chismes, de comentarios, dijeron que estaba en Europa, no se sabe. El indio dicen que todavía está aquí en la India, porque hay un fenómeno que hay en la India, se sienten cosas, digamos, fantasmas, pero sí se sienten por temporadas en el año. ¿Cómo le llamamos a eso? Pues síntomas de que hay algo escondido por ahí, porque sale un caballo relinchando, hay gente que dicen ver en un jinete un indio, que
pasa por la calle corriendo. Los policías también hablaban mucho que los han asustado de noche. Y uno, pues cuando yo estaba joven ahí en la India, porque cuando estudiaba en el colegio que me quedaba trasnochando, uno sentía que pasaba un caballo a galope y uno salía a la ventana a mirar y no veía nada, ¿cierto? Ese es el cuento de que el indio todavía estaba en estas regiones, que el indio está por acá, pero nadie lo pudo sacar. Esos son cuentos. Que sean verdad, todavía no lo sabemos. Pero mucha gente dice que sí es cierto, porque la India estaba, el indio también tiene que estar. Son decires, son comentarios. Los salados fueron salados reales que sí existieron. Y en esa época la gente sacaba esa sal para comer. Mi abuela nos contaba que ella venía y sacaba agua, la ponía a hervir y salía la sal. Y con eso salaban las comidas. La carne de monte en esa época. Sí. Mi abuelo también decía que con esa sal, que de ahí hicieron sal, aquí abajo, es que no me acuerdo el sitio exacto, pero aquí en el río La Plata, de ahí hubo una familia que procesó sal y sacaban sal para Pereira. Pero que yo me acuerdo del nombre de la familia, en qué año, no me acuerdo. Pero sí nos contaba mi abuelo, mi abuela y mi papá que ahí sacaron sal. Sacaron más sal de ahí que del Barbas. Sí. Sí. Ay, De allí, porque es que el camino era años. Era Finlandia, la India, Ulloa, Sucre. Porque ese era el camino para entrar toda los víveres y los productos para la gente sobrevivir por acá. El único transporte que encontraban para los lados de esta región hacia Pereira era ese. Porque Armenia no había forma de decir a mula, era muy, muy difícil. En cambio aquí se bajaba a la estación de Sucre, recogía el tren y se iban para Pereira. Ah, ya. Porque Pereira fue una ciudad de más comercio y de más tipo de negocio agrícola que Armenia. Sí. Entonces toda la gente viajaba más para Pereira. Todo el mundo de por acá, de Finlandia, todo se traía de Pereira hasta Ulloa en tren y de Ulloa subía eso por mulas hacia Finlandia. Lo mismo el café lo bajaban en mulas hasta la estación y ahí lo echaban a Pereira. Entonces esa época prácticamente el desarrollo y la vía de penetración al ferrocarril. ¿Qué más le cuento? Pues la India no fue un caserío como usted conoce, sino hace por ahí unos de 1935 se definió formando ese caserío, porque las casas que habían eran aisladas. Y la primer casa que dijeron ahí en la India que existió, fue una casa que ya no existe hoy en día, pero si usted conoce más o menos el pueblito de la India, sabe dónde está el colegio, ¿cierto? Sí. Del colegio hacia allá hay un barrio, que subía así. Ahí donde está ese barrio, en la parte de atrás, en las últimas casas, hay un plancito. Sí. Ahí existía una casa. Ah, ya. Creo que fue la primera casa que construyeron en la India. Pues una casa estilo colonial, ya con teja de barro, porque aquí, me imagino yo, que antes de esas casas existía una mera coca de guadua, o sea, techo de guadua. La guada la rajaban y hacían coquitas y una sobre la otra. Sí. Así eran las casas ahora tiempo por acá. No alcancé a conocer barrio. Sí. Así eran. Y era muy poquita, ya ese caserío se formó más o menos para en el año 30, 32, ya se vinieron a ir agrandando el caserío, agrandando. Y en el 1900, ¿en qué año fue? 1960, en el 62 ya se formó lo que es el parque. Y pues la parte central del parque, porque el parque apenas lo hicieron fue como en el 69, pero lo que fue el marco del parque y las casas del parque se vinieron a formar en esa época, como por ahí en el 55, 60. Vamos a estar puesto policía. Sí. Eso existía una casa grande vieja ahí. Y ahí enseguida, donde hay una casita ahí enseguida, era una casa de balcón, que fue la casa de balcón más vieja que existía en la India después de la colonización. La casa la tumbarían hace por ahí unos 10 o 15 años. Y hicieron la que hay ahora.
porque esa casa fue también de una familia que llegó en esa época de la colonia, Ajá. unos leones, la Ajá. famosa padre de Elvirita en León. Ajá. Ella sí llegó aquí niñita y murió en esa casa. Otra familia que hicieron mucho por la India en el sentido de la colonización fue ya les mencioné, los jaramillos, los peláez, los leones, los guerreros y los santamarías. ¿Sí? Son las 5 familias que Ujú. más o menos dieron origen a esta Sí. región. Los giraldos. Los giraldos vinieron después, ya Ajá. estaba la India formándose, más bien formada. Sí. Sí, ya los giraldos llegaron después, Ajá. que llevan muchos años también, Sí. porque el viejo Anselmo Giraldo, y yo lo alcancé a conocer, a otra familia que también fue por aquí muy de esa época, fueron los Castaños, Ujú. que los Castaños hoy en día, la familia también fue parte de esos conquistadores como mis abuelos, Ujú. los Castaños y los López. Ujú. Los López de doña Laurita López, que quedan más arriba de la India, Ujú. y los López, pero esos ya son más arriba de la Julia. Que por aquí ha habido mucho López, pero aquí prácticamente en la India esas fueron las 5 ¿Y de dónde familias. vinieron ellos, los López, Pues los Castaños? los Castaños sí venían de origen antioqueño, Sí. y los López también antioqueños. Ah, ya. Sí, porque todavía en esa época era Antioquia, no existía Caldas. Porque esto anteriormente a todo esto era Antioquia. Ajá. Hasta por aquí llegaba Antioquia. Pero como en el 40 se formó Caldas. Pero eso fue Cauca. El O Gran Cauca. Alcanzó a ser Cauca. No, Sí. no sé si fue Cauca o Ah, Antioquia. Sí, sí, sí. Pero después vino el Caldas, que Ujú. formó Caldas, cogió a Pereira y Armenia. Mm, O sea, el Quindío y Risaralda cogió el Caldas. sí. Caldas, el antiguo Caldas, nosotros llamamos el departamento del Caldas, por aquí le decimos el antiguo Caldas. El Gran Caldas. Era capital Manizales, cogió todo Risaralda y cogía todo el Quindío. Mm, Pero en el 1966 se separaron. mm. Ya se independizó Risaralda y se independizó el Quindío de Caldas. En esa época de Caldas, pues el desarrollo era muy poquito. Caldas no se preocupaba mucho. Mm. El desarrollo era tan poquito que a Ulloa, fue un pueblo más viejo que... No, Ulloa fue fundado más antes, no, después de Finlandia. Ujú. Y Ulloa se desarrolló más, siendo el valle, tuvo más auge que Ujú. Finlandia. Ah, ya. Finlandia es el departamento, el municipio más antiguo que es prácticamente el Quindío. Oh, no los... Finlandia es más antiguo que Armenia. Sí. Mm. Pero Finlandia, como Caldas era tan abandonado con esta región, no hubo mucho desarrollo. Mm. Finlandia se vino a desarrollar cuando este se volvió Quindío. Ujú. Anteriormente Finlandia era un caserío casi igual como la India, Ujú. y aburrido y feo. Ahorita ha progresado. Mm. Bueno, así a grandes rasgos le puedo contar lo que yo me acuerdo, Ujú. porque prácticamente uno se le olvidan muchas cosas. Sí. Y como uno simplemente las escuchó, Mm. porque no fue que las vivió. Mm. Yo sí conocí los alaos, Mm. pero no viví la época que usaron esos alaos. Sí, sí, sí. ¿Sí me entienden? Conocí el ferrocarril, Mm. pero estaba yo muy niñito. Sí. Y yo monté en eso cuando me llevaban a Pereira. ¿Cuándo nació usted? No, yo nací en el 58, ¿En dónde? en Pereira. Ah, en Pereira. Sí. Ah, Pero me trajeron para esta finca, aquí a esta misma casa. sí. Me trajeron de 5 años. Ah, ya. Ajá. Aquí llegué a vivir yo de 5 años y aquí me formé. ¿Cómo es su nombre completo? Carlos Alberto Blanco Rueda. Rueda. Ajá. Sí, señor. Entonces yo llegué aquí muy niño. Ujú. Y aquí me crié, aquí hice la escuela en la India. En El Salvador.